Historia épica sobre el poder transformador del amor y la compasión. Ciudad Espejo se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un océano de cristal y acero que arañaba las nubes. Millones de almas se movían por sus arterias de concreto y luz, conectadas por redes invisibles de datos, pero a menudo desconectadas en lo esencial. Era la cúspide del progreso, un lugar donde todo era posible, excepto, parecía a veces, la simple conexión humana. La vida aquí vibraba a un ritmo frenético. El éxito se medía en cifras, seguidores y la última actualización tecnológica. La gente pasaba de largo, absorta en sus pantallas, en sus metas, en sus propias burbujas cuidadosamente curadas. Se juzgaba rápido, por la ropa, por el vehículo, por el barrio del que venías, o por la foto de perfil que proyectabas al mundo digital. Las etiquetas eran fáciles, cómodas: triunfador, fracasado, raro, invisible. En medio de este torbellino de ambición y ruido, la compasión parecía una moneda devaluada. Se veía en los pequeños detalles: el mensajero que tropezaba y esparcía su carga, mientras la multitud simplemente lo esquivaba con un suspiro de impaciencia; el anciano que luchaba con sus bolsas en el transporte público, sin que nadie ofreciera un asiento; las noticias que alimentaban el miedo al otro, al diferente, reforzando muros invisibles pero increíblemente sólidos. La empatía era un músculo atrofiado. Escuchar de verdad, intentar comprender la historia detrás de un rostro desconocido, ofrecer una mano sin esperar nada a cambio. Eran gestos casi olvidados, reliquias de un tiempo más lento, quizás más ingenuo, o quizás simplemente más humano. La ciudad era un espejo, sí, pero uno que a menudo reflejaba la frialdad, la prisa y una profunda soledad disfrazada de hiperconexión. Pero incluso en el corazón de la indiferencia más pulida, en el asfalto más duro, algo antiguo y persistente latía débilmente. Una pregunta silenciosa flotaba en el aire contaminado, una pregunta que pocos se atrevían a formular. ¿Tiene que ser así? ¿Es esta la única forma de vivir juntos? La respuesta, como una semilla esperando bajo el concreto helado, estaba a punto de empezar a germinar. Un susurro, apenas audible al principio, llevaba consigo la promesa de algo radicalmente diferente. Una idea tan simple y tan poderosa que tenía el potencial de resquebrajar los cimientos de Ciudad Espejo, o de sanarla. Ese susurro no nació en grandes discursos transmitidos en las pantallas gigantes de la plaza central, ni en memorandos virales de gurús de la autoayuda. No retumbó desde las altas esferas. Comenzó en lo pequeño, en lo cotidiano, casi invisible para el radar frenético de Ciudad Espejo. Nació en el corazón de alguien como Elara. Elara trabajaba en el piso 42 de la Torre Nexus, un gigante de cristal que perforaba el cielo grisáceo. Su mundo era un laberinto de cubículos idénticos, bajo la luz fluorescente que zumbaba con la misma monotonía que las métricas de rendimiento. Aquí, la eficiencia era la deidad suprema y la vulnerabilidad, un pecado capital. La gente se movía con la precisión calculada de piezas en un tablero. Las conversaciones a menudo limitadas a lo estrictamente necesario. Los ojos fijos en pantallas o en el siguiente peldaño de la escalera corporativa. Un martes particularmente gris. La tensión era palpable. Mateo, un compañero de equipo normalmente meticuloso, había cometido un error. No uno catastrófico, pero sí uno visible, de esos que generan correos electrónicos en cadena con copia a demasiada gente y miradas de reojo cargadas de juicio. Se podía sentir la presión acumulándose sobre él, el aislamiento creciendo a su alrededor como una pared invisible. Los demás desviaban la mirada, murmuraban entre dientes o simplemente se sumergían más profundamente en su propio trabajo, queriendo evitar cualquier asociación con el problema. Era la reacción estándar de Ciudad Espejo: distanciarse, protegerse. Pero Elara, desde su escritorio en la esquina, vio algo más allá del error. Vio la tensión en los hombros de Mateo,
El brillo de pánico apenas contenido en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado. Vio a una persona luchando, no solo a un empleado fallando. Y entonces hizo algo inusual. Se levantó, preparó una taza de té caliente, el que sabía que a Mateo le gustaba, y se acercó a su cubículo. No dijo nada sobre el error. No ofreció soluciones no pedidas ni falsas palabras de ánimo. Simplemente dejó la taza en su escritorio y dijo en voz baja: «Parece un día complicado, Mateo. Respira hondo. Aquí tienes esto. Si necesitas hablar o desconectar un minuto, házmelo saber». No lo hizo por ganar puntos ni por estrategia social. Fue un impulso genuino, nacido de esa idea antigua que había empezado a resonar en ella. Míralo, reconócelo, como a ti mismo. Un simple acto de ver la humanidad del otro en medio de la maquinaria impersonal. Mateo levantó la vista, sus ojos encontrando los de Elara por un instante. Había sorpresa en su mirada y algo más, una diminuta chispa de gratitud, de alivio por ser visto más allá de su fallo. Fue un gesto minúsculo en la inmensidad de la torre, una gota de calor en un océano de eficiencia fría, pero las gotas tienen la costumbre de crear ondas, y esa primera onda, apenas perceptible, acababa de empezar a expandirse por las aguas quietas y heladas de Ciudad Espejo. Las ondas generadas por la taza de té de Elara no sacudieron los cimientos de la Torre Nexus, pero sí perturbaron la quietud helada de aquel rincón del piso 42. Fueron sutiles, casi invisibles, pero innegables para quien estuviera prestando atención. Mateo sostuvo la taza caliente entre sus manos, sintiendo el calor filtrarse en sus dedos fríos. El vapor subió hacia su rostro tenso, y por primera vez en horas, respiró hondo, realmente hondo, como Elara le había sugerido. El error seguía ahí, esperando ser corregido. Las miradas críticas no habían desaparecido por arte de magia, pero el peso aplastante del aislamiento, esa sensación de ser un paria señalado por todos, pareció disminuir un grado, quizás dos. Ya no estaba completamente solo en el ojo del huracán. Esa simple conexión humana, ese gesto inesperado y desinteresado, le dio un ancla, un minúsculo punto de calma desde el cual empezar a navegar la tormenta interna y externa. Quizás, solo quizás, podría arreglarlo. Al otro lado del pasillo, Lena, una analista de datos cuyos ojos raramente se desviaban de las intrincadas gráficas que llenaban sus múltiples pantallas, había presenciado la escena. Su primera reacción fue el cinismo programado, casi instintivo, de Ciudad Espejo. ¡Qué pérdida de tiempo! Mateo cavó su propia tumba, que lidie con ello. Era la lógica de la eficiencia, de la supervivencia individual, pero algo en la tranquilidad del gesto de Elara, en la ausencia total de cálculo o beneficio personal, la detuvo. No había sido un acto para ganar favor, ni un movimiento estratégico en el tablero corporativo. Había sido humano, una palabra que sonaba casi extraña, fuera de lugar, en aquel entorno optimizado. La imagen de Elara acercándose con la taza, la breve mirada compartida con Mateo, se quedó grabada en la mente de Lena. Fue una pequeña anomalía en sus patrones de datos habituales, un punto fuera de la curva de indiferencia que definía las interacciones diarias. Una pregunta incómoda comenzó a formarse en su cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo así por alguien? ¿O que alguien lo hizo por mí? Nadie comentó nada en voz alta. La maquinaria corporativa siguió su curso implacable. Los teclados repiquetearon. Los plazos siguieron acechando. Pero algo casi imperceptible había cambiado en la atmósfera de esa pequeña sección. Quizás fue la forma en que Mateo respondió más tarde a un correo electrónico difícil, con una pizca menos de crispación defensiva. O quizás fue la mirada pensativa de Lena, que por primera vez en meses pareció ver fugazmente los rostros detrás de los nombres en sus informes. El gesto de Elara fue como encender una cerilla en una habitación vasta y oscura.
No iluminó toda la estancia de golpe, pero su pequeña llama parpadeante rompió la negrura absoluta y permitió que otros, como Lena, vislumbraran la posibilidad de encender las suyas. La onda expansiva, aunque lenta y discreta, había encontrado su siguiente punto de resonancia, y el susurro de la compasión, esa idea revolucionaria de reconocer y amar al prójimo, al colega estresado, al desconocido en la calle, como a uno mismo, empezaba a encontrar más voces, más corazones donde anidar, incluso en la fría y pragmática ciudad espejo. La imagen de Elara y la taza de té no abandonó a Lena fácilmente durante el resto del día. Chocaba frontalmente contra los muros de lógica y eficiencia que había construido cuidadosamente a su alrededor durante años en Ciudad Espejo. Intentó descartarla. Sentimentalismo inútil, una distracción de los objetivos reales, quizás solo buscaba algo. Las justificaciones habituales que la ciudad ofrecía para la indiferencia. Pero la anomalía persistía en su mente analítica. Como un error inesperado en su código perfectamente pulido, la simple y desinteresada humanidad del gesto la inquietaba profundamente. ¿Por qué? ¿Qué ganaba Elara con eso? Absolutamente nada. Según las métricas de éxito y las reglas no escritas de la Torre Nexus y de toda Ciudad Espejo. Y sin embargo, había algo en la expresión de Mateo, esa fugaz chispa de alivio que sugería un valor diferente, uno que no aparecía en los balances trimestrales. Horas más tarde, al final de la jornada laboral, Lena recogió sus cosas, su mente ya proyectando las tareas pendientes y la ruta más rápida a casa. Se unió al torrente de empleados que se vaciaba de la torre hacia las calles crepusculares. Como cada día, la multitud se movía con prisa, una colección de individuos enfocados en su propio destino inmediato. Fue entonces cuando la vio. Isabel, una de las señoras mayores del equipo de limpieza nocturno, empujaba su carrito de suministros por el pasillo lateral del vestíbulo. Se movía despacio, con el peso del día visible en su postura encorvada. Una rueda del carrito parecía trabarse intermitentemente, añadiendo dificultad a su avance. La mayoría de la gente pasaba de largo, algunos apenas desviándose para no tropezar, absortos en sus llamadas o en la prisa por escapar del edificio. Era el procedimiento estándar. Isabel y su carrito eran parte del paisaje, funcionales pero invisibles. El primer instinto de Lena, el reflejo condicionado perfeccionado por años en Ciudad Espejo, fue precisamente ese: acelerar el paso, sumergirse en la pantalla de su teléfono, volverse parte de la corriente que ignoraba. Era lo eficiente, lo normal, lo esperado. Pero entonces, como un eco inesperado, la imagen de Elara volvió. La taza de té humeante, la mirada agradecida de Mateo, el susurro persistente de esa idea antigua. Reconoce al prójimo. Lena se detuvo. Vaciló por un instante, sintiendo las miradas impacientes de quienes venían detrás. Ignoró la presión. Se desvió ligeramente de su trayectoria optimizada hacia la salida y se acercó a Isabel. «Buenas noches», dijo Lena, su voz sonando un poco extraña, desacostumbrada a este tipo de interacción fuera de su círculo profesional. ¿Necesita una mano con el carrito? Parece que esa rueda le está dando problemas. Isabel levantó la vista, primero con la cautela automática de quien está acostumbrada a ser transparente para la mayoría, luego con una lenta sorpresa que se transformó en una sonrisa cansada pero genuina, suavizando las líneas de fatiga en su rostro. «Oh, gracias, señorita. Qué amable de su parte. Sí, esta ruedita hoy está rebelde». Lena sintió una mezcla de incomodidad, por salirse del guión, por la falta de práctica, y algo más, algo cálido, inesperado, que los datos y los gráficos no podían cuantificar ni explicar. Al salir finalmente de la torre hacia la noche fría y anónima de Ciudad Espejo, no solo llevaba su maletín y sus preocupaciones, llevaba también el peso y, extrañamente,
la ligereza de haber elegido, por una vez, la conexión sobre la eficiencia ciega. La segunda onda expansiva acababa de nacer, y esta vez, sin siquiera planearlo, había sido ella quien la había puesto en movimiento. Lena se mezcló con la corriente nocturna de transeúntes de Ciudad Espejo, el aire fresco de abril rozando su rostro. Pero algo en su paso, en su forma de habitar el espacio, era sutilmente diferente. El ritmo automático y eficiente de sus pies sobre el pavimento no coincidía del todo con el eco persistente de la sonrisa cansada pero genuina de Isabel en su mente. Su cerebro analítico, entrenado para cuantificar y optimizar, intentó procesar el evento en los términos que conocía. Desviación de la ruta óptima estimada, 3 minutos, 45 segundos. Interacción no programada con personal de soporte, 1. Ganancia tangible directa, 0. Posible pérdida de eficiencia percibida por observadores, indeterminada. Los números no cuadraban, no explicaban la sensación. Esa extraña y leve calidez que persistía en su pecho, una vibración suave pero perceptible, no encajaba en ninguna hoja de cálculo, en ningún gráfico de rendimiento. Ineficiente, susurró la voz del hábito, la voz de Ciudad Espejo grabada a fuego en su mente. Una pérdida de tiempo valioso. Pero otra voz, nueva y tentativa, respondió desde un lugar más profundo, humano. Mientras tanto, de vuelta en el vestíbulo ahora casi vacío de la Torre Nexus, Isabel terminaba de limpiar el área cerca de los ascensores. La rueda del carrito seguía dando problemas ocasionales, pero su ceño fruncido habitual se había suavizado notablemente. Quizás más tarde, mientras compartía un termo de café con su compañera de turno en la tranquilidad de la madrugada, mencionaría con una sonrisa discreta: «Oye, ¿sabes qué? Una de las señoritas de las oficinas, una muy seria siempre, hoy me ayudó con el carrito, muy amable. Hacía tiempo que nadie se fijaba». La onda, invisible, seguía su curso en círculos diferentes. Lena subió al tren elevado, encontrando un asiento junto a la ventana. Las luces de la metrópoli se deslizaban ante sus ojos como circuitos brillantes en una placa base infinita. Normalmente, en este trayecto, estaría revisando correos en su tableta, optimizando su agenda para el día siguiente, o repasando mentalmente los problemas laborales. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, simplemente miraba, observaba los rostros anónimos de los otros pasajeros, el estudiante con auriculares, la mujer cargada de bolsas, el hombre con traje mirando al vacío, con una nueva y extraña curiosidad. ¿Qué historias habría detrás de esas miradas cansadas o perdidas? ¿Qué batallas libraban en silencio? La interacción con Isabel no le había dado nada en el sentido práctico y valorado por Ciudad Espejo. No había cerrado un trato, ni aumentado su productividad personal, ni ganado seguidores virtuales. Pero le había ofrecido algo intangible, algo que no sabía conscientemente que le faltaba. Un destello fugaz pero real de conexión, un recordatorio silencioso de la humanidad compartida que yacía enterrada bajo las capas de roles, etiquetas y la prisa constante. El susurro de la compasión ya no era solo algo que había observado en el ara. Ahora resonaba débilmente en su propio interior, como una frecuencia recién descubierta. La compasión empezó a darse cuenta Lena con una mezcla de temor y fascinación. Quizás no era la debilidad o la ingenuidad que siempre había asumido siguiendo la doctrina de la ciudad. Era una elección activa y consciente, una que acababa de hacer por primera vez, casi por accidente. Y mientras el tren la llevaba a través de la noche iluminada artificialmente, una pregunta peligrosa y excitante comenzó a tomar forma en su mente analítica. Si un gesto tan pequeño, tan ineficiente, podía sentirse así, alterar su percepción de esta manera, ¿qué pasaría si la puerta hacia un nuevo modo de operar en Ciudad Espejo, uno que quizás equilibrara la necesaria eficiencia con una olvidada empatía, se había entreabierto una rendija?
El tren elevado depositó a Lena en su estación habitual. Mientras caminaba las pocas cuadras hasta su funcional apartamento, bajo el cielo nocturno de Ciudad Espejo, un cielo que aquí, en esta época del año, es la noche del 14 de abril de 2025 aquí en Cuernavaca. Imaginemos una noche similarmente templada en la ciudad ficticia. Dejaba sentir una brisa agradable, un contraste con el aire a menudo viciado de la urbe. El mundo a su alrededor parecía sutilmente, extrañamente alterado. O quizás, se corrigió a sí misma. Era ella quien había cambiado. Los rostros apresurados que antes eran solo obstáculos anónimos en su camino hacia la eficiencia personal, ahora parecían portadores de historias no contadas, de cargas invisibles. Por primera vez en mucho tiempo, realmente vio la tensión en la mandíbula apretada de un hombre que discutía en voz baja por teléfono, la mirada perdida y agotada de una joven sentada en el portal de una tienda cerrada, el esfuerzo evidente de una pareja intentando calmar a un niño lloroso mientras hacían malabares con bolsas de supermercado. Eran escenas cotidianas que su filtro mental solía descartar como ruido de fondo irrelevante. Justo al entrar al vestíbulo de su moderno pero impersonal edificio de apartamentos, un lugar diseñado más para la privacidad individual que para la comunidad, presenció otra microinteracción típica de Ciudad Espejo. Dos vecinos, que ella reconocía vagamente de vista, salieron del mismo ascensor, se cruzaron a menos de 1 metro de distancia. Hubo un levísimo, casi imperceptible, cabeceo por parte de uno. El otro mantuvo la vista fija al frente. Eso fue todo. Sin palabras, sin una sonrisa, sin el más mínimo atisbo de contacto visual real. Dos naves pasando en la noche silenciosa del vestíbulo, compartiendo el mismo código postal, el mismo techo, pero habitando universos paralelos y sellados. Antes, Lena no habría reparado en ello. Era lo normal, lo eficiente en términos de gestión del tiempo y la energía social. Evitar complicaciones, interacciones innecesarias, mantener las barreras. Pero ahora, tras su breve encuentro con Isabel y con la reverberación aún fresca del gesto de Elara hacia Mateo, sintió una punzada inesperada de tristeza, una sensación de vacío colectivo. Vio una oportunidad minúscula pero real de conexión humana simplemente evaporarse en el aire acondicionado del vestíbulo. Comprendió con una claridad incómoda que la frialdad y el cálculo que imperaban en la torre Nexus no eran una anomalía, sino un simple reflejo concentrado y magnificado de la norma que regía gran parte de Ciudad Espejo. La desconexión no parecía ser un error ocasional del sistema. Parecía ser el sistema operativo por defecto. Y la pregunta que había nacido en el tren volvió a ella, más fuerte, más insistente esta vez, mientras esperaba el ascensor en el silencio pulido del vestíbulo. ¿Qué pasaría si alguien, ella misma quizás, se detuviera a ofrecer una sonrisa genuina a un vecino? ¿Qué pasaría si el reconocimiento mutuo, aunque fuera breve, reemplazara la estudiada indiferencia? La magnitud del cambio necesario parecía abrumadora, casi una utopía imposible en una ciudad tan vasta, tan compleja y tan arraigada en sus costumbres individualistas. Pero la pequeña llama de calidez que había sentido al ayudar a Isabel, esa llama encendida originalmente por Elara, se negaba a extinguirse por completo ante la magnitud del desafío. Descubrió que era una idea contagiosa, persistente. Mientras subía silenciosamente en el ascensor hacia su apartamento, Lena sintió por primera vez que quizás, solo quizás, la respuesta a su ¿qué pasaría si? No era solo una fantasía ingenua. Quizás era una posibilidad real, una que valía la pena explorar. Quizás era un código diferente, uno más humano, que podría empezar a escribir en su propia vida, línea por línea, gesto por gesto. La mañana siguiente en Ciudad Espejo, amaneció con su habitual manto de prisa grisácea y el zumbido expectante del tráfico comenzando a espesarse.
aquí en Cuernavaca, este martes 15 de abril de 2025, probablemente despunta con el sol prometiendo calor más tarde, pero en la metrópoli ficticia, la rutina era una máquina bien engrasada. La alarma sonó a la hora programada. El café se preparó con la eficiencia habitual. La maquinaria cotidiana llamó a Lena a ocupar su lugar. Sin embargo, para ella, algo fundamental había cambiado en la programación interna que dictaba sus movimientos. Mientras se preparaba para salir, tomó una decisión consciente, casi como un experimento personal. Iba a intentar mantener abierta esa rendija que había vislumbrado la noche anterior. No con grandes declaraciones ni cambios radicales, sino con pequeños gestos deliberados, como quien prueba una nueva línea de código para ver si compila, si funciona en el sistema mayor. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Al salir de su apartamento, coincidió en el pasillo con el mismo vecino del día anterior, el hombre del saludo casi inexistente. De rostro habitualmente adusto, caminaba con la mirada fija en su teléfono, dirigiéndose también hacia los ascensores, ya inmerso en el túnel digital, antes incluso de salir del edificio. El viejo hábito de Lena, el protocolo de Ciudad Espejo, le gritaba que mirara al frente, que respetara la burbuja invisible del otro, que optimizara su propia trayectoria hacia el ascensor. Pero la nueva voz, la del ¿qué pasaría si?, la impulsó a hacer algo diferente. Se giró ligeramente, buscando deliberadamente el contacto visual por una fracción de segundo. «Buenos días», dijo Lena, su voz clara pero tranquila, sin ser invasiva. Añadió una leve sonrisa, una que intentó fuera genuina y no una máscara social vacía. El vecino levantó la vista de su pantalla, visiblemente sorprendido por la interrupción del patrón habitual de silencio e invisibilidad mutua. Hubo un instante de desconcierto palpable en sus ojos, como si su sistema operativo interno hubiera encontrado un comando inesperado, uno para el que no tenía una respuesta automática programada. Luego, tras una breve pausa que pareció durar más de lo que fue, respondió con un casi imperceptible asentimiento y un murmullo ahogado que sonó algo así como «días». No fue exactamente una conversación cálida. No hubo intercambio de nombres ni comentarios sobre el clima. Pero fue algo. Fue un reconocimiento mutuo, un puente de un segundo tendido sobre el abismo de la indiferencia cotidiana. Mientras esperaban el ascensor en un silencio que ahora se sentía ligeramente diferente, menos frío quizás, Lena sintió de nuevo esa curiosa mezcla de ligera incomodidad por haber roto una regla no escrita y una extraña, profunda satisfacción. Había introducido una variable humana consciente en la ecuación predecible de la frialdad urbana. Era un cambio minúsculo, casi ridículo si se medía en la escala de la gigantesca ciudad, pero se sintió real. Se sintió significativo para ella. Pensó de nuevo en el Ara, en la Torre Nexus. ¿Se sentiría ella así cada vez que elegía la compasión sobre la indiferencia? ¿Era para ella una práctica deliberada, un músculo que ejercitaba conscientemente? La idea de que quizás no estaba sola en esta silenciosa y personal rebelión contra la frialdad reinante empezó a tomar forma, a sentirse menos como una fantasía y más como una posibilidad. Quizás había otros programadores anónimos por ahí, reescribiendo el código social de Ciudad Espejo desde sus propios teclados vitales, cada uno en su rincón, sin saber necesariamente de los demás. ¿Y si pudieran conectar esos esfuerzos aislados? Este pequeño buenos días no cambió el mundo, ni siquiera alteró significativamente la atmósfera del edificio. Pero fue una línea más escrita en el nuevo código que Lena estaba empezando a diseñar para sí misma. Se dio cuenta de que la compasión, como cualquier habilidad compleja, como aprender un nuevo lenguaje de programación o un idioma, requería práctica, intención y consistencia. Y quizás, solo quizás, también requería conexión con otros que estuvieran embarcados en la misma tarea. La pregunta ahora evolucionaba sutilmente. Ya no era solo ¿qué pasaría si yo?, sino que empezaba a transformarse en ¿qué pasaría si nosotros?
El resto de la jornada laboral en la Torre Nexus transcurrió en la superficie, como cualquier otra de aquel martes 15 de abril. Los datos fluyeron por las redes internas. Las reuniones virtuales se sucedieron con su eficiencia programada. Los plazos inminentes acecharon desde los monitores, pero bajo la superficie pulida de la rutina corporativa, la perspectiva de Lena era irrevocablemente diferente. Ahora veía la torre no solo como una gigantesca máquina de productividad, sino como un complejo ecosistema humano, lleno de corrientes subterráneas de estrés, ambición, soledad y, quizás, ahora se atrevía a pensarlo, anhelos ocultos de conexión genuina. Sus ojos, antes fijos casi exclusivamente en las métricas y los patrones de datos, ahora captaban con más frecuencia los detalles humanos que antes filtraba como irrelevantes. Notó la forma casi imperceptible en que alguien suspiraba profundamente frente a su pantalla después de colgar una llamada difícil, la sonrisa visiblemente forzada de un gerente durante una videoconferencia tensa, el gesto rápido y discreto de un compañero ofreciendo un pañuelo a otro que había estornudado ruidosamente. Pequeños fragmentos de la experiencia humana compartida que antes se perdían por completo en el ruido de fondo de la eficiencia. La pregunta, ¿qué pasaría si nosotros?, seguía resonando en su mente, ya no como una fantasía abstracta, sino como una posibilidad concreta que pedía ser explorada. Y la respuesta más obvia, la única conexión tangible que tenía con esa idea encarnada, era el ARA. La analista pragmática en Lena sopesó rápidamente los riesgos versus los beneficios potenciales. Romper la norma no escrita de interacciones mínimas y estrictamente profesionales. El riesgo de parecer entrometida o extraña. La posibilidad de una incomodidad social, pero la curiosidad intelectual y sobre todo el recuerdo de esa extraña y atractiva calidez que había sentido tras sus propios pequeños actos, pesaron más en la balanza. Decidió que tenía que hablar con ella, aunque fuera brevemente. Tenía que entender. Esperó hasta la hora del almuerzo, un periodo ligeramente menos estructurado en la coreografía diaria de la torre. Con una mezcla de determinación y nerviosismo, localizó a Elara. Estaba sentada sola en un rincón relativamente tranquilo de la bulliciosa cafetería de la torre, leyendo un libro físico, otra pequeña anomalía en ese mundo dominado por pantallas, mientras comía una ensalada. Lena respiró hondo, alisó inconscientemente la manga de su blusa, un gesto nervioso que la sorprendió a sí misma, y se acercó a la mesa. «Hola, Elara», dijo Lena, su voz un poco más formal de lo que pretendía. Se detuvo junto a la mesa sintiéndose ligeramente expuesta. «Soy Lena, del equipo de análisis de datos del piso 42. ¿Te importa si te pregunto algo rápido?» Elara levantó la vista de su libro, sus ojos mostrando sorpresa, pero también una apertura inmediata, una ausencia de la cautela defensiva tan común en la torre. Marcó la página con cuidado antes de cerrarlo. «Hola, Lena. Claro, adelante. Siéntate si quieres». Lena permaneció de pie, aún no lista para comprometerse a una conversación larga. «Es solo que, el otro día, vi lo que hiciste por Mateo, con la taza de té y, bueno, tu actitud. Fue un buen gesto». Buscó las palabras adecuadas, sintiendo la torpeza de expresar algo tan fuera de lo común en ese entorno. «No se ve mucho de eso por aquí», y me hizo pensar. Elara la miró, y una sonrisa genuina, sin rastro de cálculo o falsa modestia, iluminó su rostro. No parecía en absoluto incómoda con el tema. «Ah, eso. Gracias, Lena». Mateo estaba pasando un mal momento, era evidente. A veces creo que todos solo necesitamos saber que alguien nos ve, ¿no crees? Que no somos invisibles en medio de todo esto. Su respuesta fue simple, directa, sin pretensiones ni grandilocuencia. No ofreció una filosofía compleja ni un discurso inspirador, solo una verdad humana básica, expresada con calma. En esa simple frase, saber que alguien nos ve,
Lena sintió una profunda y eléctrica resonancia. Era exactamente lo que ella había empezado a sentir, a necesitar y torpemente a intentar ofrecer. El puente invisible entre ellas, tentativo pero real, acababa de establecerse con esas pocas palabras. La conversación apenas había comenzado, pero la posibilidad tangible de un nosotros, de encontrar una aliada en esa fría inmensidad, ya no era solo una idea abstracta flotando en la mente analítica de Lena. Estaba sentada frente a ella, sonriendo amablemente, con un libro abierto sobre la mesa y una mirada que parecía entender mucho más de lo que decía. «Saber que alguien nos ve». Las palabras de Elara flotaron por un instante en el aire cargado con el murmullo constante y el entrechocar de bandejas de la cafetería de la Torre Nexus. Pero para Lena, que seguía de pie junto a la mesa, resonaron con la claridad de una campana en medio del ruido, cortando a través de la estática ambiental y la de su propia mente. Era eso, tan dolorosamente simple y, a la vez, tan profundamente complejo en el contexto de Ciudad Espejo. La analista en Lena reconoció la precisión casi quirúrgica de la observación. La parte recién despertada de su humanidad sintió la verdad innegable en el núcleo de la frase. Asintió lentamente, procesando, y esta vez aceptó la invitación implícita en la mirada abierta de Elara y se sentó en la silla frente a ella, depositando su propia bandeja casi olvidada sobre la mesa. Elara sonrió levemente de nuevo, una sonrisa que parecía entender la reflexión silenciosa de Lena. «Es fácil perderse aquí, ¿verdad?», continuó en voz baja, en un tono casi confidencial, aunque no había nada intrínsecamente secreto en sus palabras. Simplemente era una verdad raramente expresada en voz alta en esos pasillos. Entre los plazos, las métricas de rendimiento, la presión constante por destacar, es muy fácil enfocarse solo en las tareas, en los números, en la propia supervivencia, y olvidar que cada persona en esta torre, cada nombre en un correo, cada número en un informe, es alguien lidiando con sus propias cosas, grandes o pequeñas. Su mirada abarcó la cafetería por un segundo, no con juicio, sino con una especie de comprensión melancólica, animada por la franqueza y la ausencia total de pretensión en Elara. Lena se encontró compartiendo algo que no había planeado revelar, algo de su propio y reciente descubrimiento. «Sí», admitió, su voz perdiendo un poco de la formalidad inicial. «Totalmente. Hasta hace muy poco yo era una de esas personas. Siempre corriendo, optimizando cada minuto. Pero empecé a notar, empecé a ver lo fácil que es no ver a los demás. Ayer mismo, al salir, vi a Isabel, una de las señoras de la limpieza». Lena contó brevemente la interacción con el carrito, la sorpresa inicial de Isabel y la extraña pero agradable sensación que le había quedado a ella después. Elara escuchó atentamente, con genuino interés, sin interrumpir, su expresión mostrando una cálida comprensión. No hubo sorpresa en su reacción, solo una especie de tranquila validación. «Eso es maravilloso, Lena», dijo sinceramente cuando Lena terminó, su voz suave pero firme. «Esos pequeños gestos, a veces no tenemos ni idea del impacto real que tienen. Y no solo en la otra persona, ¿sabes? También en nosotros mismos. Nos recuerdan que somos más que nuestra función aquí». En su mirada, Lena vio un claro reflejo de su propia experiencia reciente, un reconocimiento mutuo que iba más allá de las palabras y creaba un lazo instantáneo. «No siempre es fácil, claro», añadió Elara con honestidad, encogiéndose ligeramente de hombros como quitándole importancia a cualquier idea de perfección. «Hay días en que una está apurada, o estresada, o simplemente distraída y no se da cuenta de lo que pasa alrededor. No se trata de ser perfectos, ni de convertirnos en salvadores de nadie». Hizo una pausa, mirando su libro por un instante antes de volver a mirar a Lena. «Pero intento recordar, intento elegir mirar un poco más allá de la superficie cuando puedo. Elegir la conexión,
aunque sea por un segundo, sobre la indiferencia. No era un sermón, ni siquiera un consejo. Era una simple confesión de su práctica personal, de su elección consciente. La hora del almuerzo oficial estaba llegando a su fin. Serían casi las 2 de la tarde aquí en Cuernavaca, hora en que muchos empiezan a pensar en volver a la carga laboral. La conversación había sido breve, quizás 10 minutos en total, pero para Lena fue como encontrar un oasis inesperado en el vasto y árido desierto de eficiencia y anonimato que era la Torre Nexus. Ya no se sentía como una anomalía solitaria, como un error en el sistema. Había encontrado a alguien más que hablaba su incipiente nuevo idioma, alguien que también estaba intentando, a su manera, escribir ese código social diferente. El nosotros ya no era una pregunta hipotética flotando en su mente. Era una conversación iniciada, una conexión establecida, un reconocimiento mutuo. Y con esa conexión recién forjada, la tarea de navegar, y quizás muy lentamente, empezar a cambiar. La fría y poderosa corriente de Ciudad Espejo parecía, por primera vez desde que había empezado a cuestionarla, un poco menos solitaria, un poco menos abrumadora. La campana invisible que marcaba el fin de la hora del almuerzo resonó en la conciencia colectiva de la Torre Nexus, impulsando a cientos de empleados de vuelta a sus puestos. Elara y Lena intercambiaron una última sonrisa, un entendimiento tácito que necesitaba pocas palabras adicionales en ese momento. «Cuídate, Lena», dijo Elara simplemente, volviendo a su libro. «Igualmente, Elara». «Gracias», respondió Lena, sintiendo una ligereza inusual. Lena regresó al piso 42, a su cubículo ordenado y minimalista, bajo la implacable luz fluorescente. El entorno físico era idéntico al de una hora antes. El mismo murmullo constante de teclados tecleando furiosamente, las mismas pantallas brillando con gráficos y líneas de código, la misma atmósfera general de concentración tensa y propósito individual. Pero ella, la observadora dentro del sistema, no era idéntica. Algo en su sistema operativo interno había sido sutilmente actualizado durante esa breve pausa para el almuerzo. Llevaba consigo el eco resonante de la conversación, la calidez de la conexión inesperada con Elara. Ahora, mientras intentaba volver a concentrarse en un complejo conjunto de datos financieros que requerían su atención, era la tarde de este martes 15 de abril aquí en Cuernavaca, y la jornada laboral aún tenía horas por delante. Sus sentidos parecían operar en un espectro más amplio, más humano. Captaba el casi inaudible suspiro de frustración del compañero del cubículo de al lado tras una llamada telefónica. Notaba la forma en que la nueva becaria, recién llegada esa semana, miraba nerviosamente a su alrededor cada vez que salía de su puesto asignado, claramente perdida y un poco intimidada por el laberinto corporativo. Pero también vio, y esto la sorprendió gratamente, a dos colegas de otro departamento, conocidos por su seriedad, compartiendo una risa genuina y discreta junto a la máquina de agua, una pequeña y efímera isla de camaradería en el vasto océano de formalidad y competencia. Antes, lo habría ignorado o, peor aún, interpretado como una pérdida de tiempo. Ahora lo vio como una señal de vida, una prueba de que la conexión humana podía florecer incluso en las grietas del concreto corporativo. Saber que Elara existía en ese mismo edificio, que compartía una perspectiva similar sobre la importancia de ver a los demás, era como tener un validador externo para sus propias percepciones incipientes. Ya no descartaba tan fácilmente sus observaciones sobre la falta de conexión como mera sensibilidad personal o una desviación ineficiente de la norma. Ahora las veía como datos válidos, como información crucial sobre el estado real del sistema humano dentro de la torre. Y la simple pero poderosa idea de Elara, saber que alguien nos ve, se convirtió en un filtro activo, una pregunta latente a través de la cual miraba a sus colegas. ¿Quién más podría sentirse invisible hoy? ¿Quién más necesitaría ese pequeño reconocimiento?
La oportunidad de poner en práctica esa pregunta llegó apenas unos minutos más tarde. Al levantarse para ir a buscar un documento a la impresora, pasó junto a la becaria visiblemente perdida, que miraba un mapa del piso con expresión de pánico contenido. El impulso anterior de Lena habría sido seguir de largo, asumiendo que era problema de ella o de su supervisor. Pero la Lena actualizada se detuvo un segundo. «Hola», dijo con amabilidad, ofreciendo una pequeña sonrisa. «¿Necesitas ayuda para encontrar algo? Este lugar puede ser un laberinto al principio». La gratitud instantánea y el alivio que inundaron los ojos de la joven fueron una recompensa inesperada y reforzaron la resolución silenciosa de Lena. Fue otro gesto minúsculo, otra línea de código en su nuevo programa personal. El trabajo seguía siendo exigente. La presión inherente a la cultura de Ciudad Espejo no había desaparecido por arte de magia con una conversación a la hora del almuerzo. Pero la sensación de aislamiento opresivo, esa carga invisible que a menudo acompañaba a Lena en ese entorno altamente competitivo, había disminuido notablemente. La conexión establecida con el ARA no era una solución mágica para los problemas estructurales, pero era un ancla. Era la confirmación tangible de que su nuevo código de comportamiento no era un error o una debilidad, sino una alternativa válida y consciente, una que quizás otros también estaban explorando, o al menos anhelando en silencio. La tarea de cultivar la compasión y la conexión en ese suelo corporativo árido seguía pareciendo inmensa, titánica incluso. Pero ahora, al menos, Lena sabía con certeza que no tenía que intentar hacerlo completamente sola. La semilla del nosotros, plantada en la conversación de la cafetería, había encontrado tierra fértil en su mente y corazón. Las luces artificiales de la torre Nexus comenzaron a competir con el atardecer que teñía el cielo sobre Ciudad Espejo. Aquí en Cuernavaca, la tarde de este martes 15 de abril, probablemente se despedía con tonos cálidos y una brisa agradable, un contraste con la atmósfera a menudo presurizada de la torre que Lena estaba a punto de dejar. La jornada laboral llegaba a su fin. Mientras recogía sus cosas, Lena se sintió diferente a como solía sentirse al final del día. Menos agotada por la tensión invisible, quizás, y más consciente. Al pasar junto al escritorio de Mateo, que efectivamente parecía más tranquilo y concentrado que el día anterior, Lena no aceleró el paso como de costumbre. Redujo ligeramente la velocidad, le ofreció una pequeña sonrisa genuina y dijo simplemente: «Hasta mañana, Mateo, que descanses». Él levantó la vista, sorprendido por el gesto directo, y respondió con una sonrisa similar, menos forzada esta vez. «Igualmente, Lena, gracias». Fue otro microintercambio, otra pequeña desviación del protocolo de la indiferencia, que antes no habría ocurrido. En el tren elevado, de nuevo inmersa en la marea humana de la hora punta vespertina, su percepción seguía afinada, pero ahora con una nueva capa. Ya no solo veía con claridad la tensión, el aislamiento y las miradas perdidas que había empezado a notar. Ahora, como si hubiera ajustado un filtro, también captaba con más facilidad los destellos de lo contrario. Vio a una adolescente cediendo espontáneamente su asiento a un hombre mayor cargado con bolsas. Escuchó la risa abierta y contagiosa de dos amigos que compartían una broma a pesar del evidente cansancio del día. Observó cómo una mano anónima ayudaba rápidamente a otra persona a recoger unos papeles que se le habían caído torpemente al suelo. Pequeñas luces parpadeando en la vasta oscuridad de la indiferencia aprendida. Se dio cuenta de que el código social de Ciudad Espejo, aunque dominante, no era monolítico. Tenía fisuras, grietas por donde la humanidad innata se filtraba tenazmente. De camino a casa, ya cerca de su edificio, se detuvo en una pequeña tienda de barrio para comprar algo rápido para la cena. Era un lugar que frecuentaba por conveniencia, siempre con interacciones puramente transaccionales.
El cajero, un joven con el aire aburrido de quien repite la misma tarea cientos de veces al día, pasó los artículos mecánicamente, sin mirar. Antes, Lena habría pagado con la misma eficiencia e impersonal, quizás mientras revisaba algo en su teléfono. Hoy, hizo algo distinto. Esperó a que él terminara de escanear, guardó su teléfono, y cuando él levantó brevemente la vista para decirle el total, hizo contacto visual. Al pagar, dijo claramente: «Gracias, que tengas buena noche». El joven pareció momentáneamente desconcertado por la interacción directa, no hostil pero tampoco puramente funcional. Luego, un atisbo de sonrisa cruzó su rostro mientras respondía casi por reflejo: «Igualmente, gracias». Fue otra conexión minúscula, casi insignificante en el gran esquema de la ciudad, pero real. Quizás la mujer mayor que esperaba pacientemente detrás de Lena en la fila notó el breve intercambio y la ligera calidez que introdujo en la transacción. Quizás no, pero Lena sintió con creciente claridad que cada una de estas pequeñas elecciones conscientes, la sonrisa a Mateo, la observación atenta en el tren, el agradecimiento al cajero, era como añadir una gota de agua limpia a un recipiente que contenía agua turbia. Una sola gota no aclaraba el contenido de golpe, pero gota a gota, día a día, quizás el nivel de claridad podría empezar a subir lentamente. Comprendió que la verdadera programación de la compasión, el verdadero núcleo de esa enseñanza antigua de amar al prójimo, no residía necesariamente en actos heroicos o gestos dramáticos esporádicos. Residía, quizás de forma mucho más poderosa, en la persistencia silenciosa de lo pequeño, en la elección repetida y consciente de la conexión sobre la indiferencia, de la amabilidad sobre la eficiencia fría, día tras día, interacción tras interacción mundana. Era la constancia. Se dio cuenta Lena mientras subía las escaleras hacia su apartamento, lo que realmente definía ese principio. No era un evento aislado, era un proceso continuo, un algoritmo personal que necesitaba ser ejecutado deliberada y constantemente para empezar a reescribir los patrones de comportamiento profundamente arraigados de Ciudad Espejo, tanto en el mundo exterior como, y quizás de forma aún más crucial, dentro de ella misma. La tarea era larga, sin duda, pero la conexión establecida con el Ara y la resonancia positiva de sus propias acciones le daban una nueva y tranquila energía para seguir tecleando ese código alternativo, línea por línea, día tras día. Era tarde ya en Ciudad Espejo. Las manecillas del reloj digital de Lena marcaban cerca de la medianoche de este martes 15 de abril, aunque aquí en Cuernavaca, en el mundo real, son las 11:32 p.m. del lunes 14, seguimos la cronología establecida para Lena. La mayor parte de la actividad frenética de la ciudad había amainado, dando paso a un silencio relativo, roto solo por el zumbido distante del tráfico residual y las luces de neón que parpadeaban en la oscuridad. Lena estaba en su apartamento, con la ventana abierta al aire nocturno que se sentía más fresco ahora, repasando mentalmente el día, sintiendo esa mezcla inusual de cansancio físico y una tranquila satisfacción interior por las pequeñas elecciones conscientes que había hecho. De pronto, un ruido más cercano y discordante proveniente de la calle la sacó de su reflexión. Unas voces alteradas. Se asomó con cautela por la ventana. Un par de pisos más abajo, en la acera iluminada por una farola, un repartidor de comida en bicicleta, visiblemente agotado y apoyado en su vehículo, discutía con un cliente que había salido a la entrada de un edificio de apartamentos de aspecto caro. El cliente, un hombre de mediana edad vestido con ropa que gritaba «estatus», gesticulaba airadamente, su voz llegando nítida hasta Lena, cargada de un desprecio crudo y cortante por un aparente retraso o algún error en el pedido. «Eres un inútil», le gritó al repartidor, cuya postura era defensiva y fatigada. «Siempre lo mismo con ustedes, incompetentes. Ya lárgate, muévete». Con un gesto brusco,
El cliente arrebató la bolsa de comida de las manos del repartidor y se metió en el edificio dando un sonoro portazo, dejando al repartidor solo en la acera, bajo la luz pálida de la farola. Lena sintió una oleada de indignación que le subió por la garganta, seguida de cerca por una punzada de profunda frustración. El contraste brutal entre esa cruda hostilidad gratuita y sus propios pequeños, casi tímidos, esfuerzos del día. La sonrisa ofrecida a Mateo, la ayuda a la becaria nerviosa, el simple gracias al cajero de la tienda, la golpeó con fuerza. Un pensamiento cínico, un eco venenoso de la vieja Lena y de la lógica imperante de Ciudad Espejo, se abrió paso en su mente. ¿Ves? No sirve absolutamente de nada. Un gesto amable aquí y allá no cambia esta jungla. La gente es fundamentalmente egoísta y hostil. Es una pérdida de energía. Sintió un nudo desagradable en el estómago y un impulso repentino de simplemente cerrar la ventana, apagar la luz y olvidarlo todo. Se apartó de la ventana, respirando hondo, intentando sacudirse la sensación amarga. La imagen del repartidor quedándose allí solo por un momento antes de subirse a su bicicleta y alejarse lentamente, cabizbajo, era desoladora. Pero entonces, en medio de la frustración, recordó la conversación con el Ara en la cafetería apenas unas horas antes. Recordó sus palabras sobre no buscar la perfección, sobre elegir la conexión cuando se puede. Recordó la sonrisa cansada pero genuina de Isabel al recibir su ayuda. Recordó la gratitud palpable en los ojos de la becaria. Se dio cuenta, con una nueva claridad forjada en esa frustración, de que la acción despreciable y la hostilidad del cliente no invalidaban sus propias elecciones ni las de el Ara. La oscuridad no tenía el poder de negar la existencia de la luz, por pequeña o aislada que ésta fuera. Su objetivo, comprendió ahora, no podía ser, erradicar instantáneamente toda la negatividad y la indiferencia de Ciudad Espejo con sus pequeños gestos. Eso era una fantasía irreal, una receta para la decepción. Su objetivo era más personal y, quizás, más poderoso a largo plazo. Elegir ella ser diferente, ser la programadora de su propia respuesta al mundo. Añadir su gota de agua limpia al recipiente colectivo, incluso, o especialmente, cuando otros siguieran arrojando lodo con tanta facilidad. No podía cambiar al cliente airado desde su ventana en ese momento. Probablemente, intervenir habría sido inútil o incluso contraproducente, pero sí podía controlar su propia respuesta interna a lo que había presenciado. Podía elegir no dejar que ese incidente desagradable apagara la incipiente llama de esperanza y determinación que había comenzado a sentir. La compasión, entendió en ese momento con mayor profundidad, no era solo sentir una calidez agradable al ayudar a alguien, también era, y quizás esto era lo más difícil, mantener el rumbo y la intención a pesar de la frialdad, la hostilidad y la aparente inutilidad que a menudo mostraba el entorno. Era una fortaleza silenciosa, una resiliencia activa, no una debilidad sentimental. El desafío la había sacudido, sí, la había llenado de indignación y dudas momentáneas, pero no la había roto. Cerró la ventana suavemente, no para ignorar la dura realidad de Ciudad Espejo, sino con una renovada y más profunda resolución. El código alternativo que estaba intentando escribir, el de la empatía y la conexión, era más necesario que nunca precisamente porque existían comportamientos como el que acababa de presenciar, y estaba dispuesta a seguir depurándolo, a seguir practicándolo, incluso cuando el sistema exterior presentara errores tan flagrantes y desalentadores. El sol de un nuevo día, miércoles 16 de abril en la línea temporal que hemos construido para Lena, aunque aquí en Cuernavaca apenas estamos despidiendo el lunes 14 y acercándonos a la medianoche, comenzó a filtrarse con dificultad entre la densa jungla de rascacielos de Ciudad Espejo. Lena se despertó sintiéndose diferente a la mañana anterior, no con la excitación casi ingenua del descubrimiento inicial,
sino con una calma más profunda. Una resolución que había sido templada y, paradójicamente, fortalecida por la desagradable experiencia presenciada la noche anterior. El incidente con el repartidor y el cliente hostil no la había desanimado como temió momentáneamente. De hecho, la había anclado. Le había recordado vívidamente por qué este código alternativo de comportamiento era importante para ella. Comprendió que no se trataba de un pasatiempo agradable para sentirse bien ocasionalmente. Era una elección activa y fundamental sobre cómo quería navegar por el mundo y relacionarse con los demás, independientemente de cómo el mundo, o algunos individuos en él, eligieran responder a veces. Mientras se preparaba para ir al trabajo y se sumergía de nuevo en el torrente matutino de la ciudad, se esforzó conscientemente por mantener una actitud de apertura y presencia. No se trataba de forzar una sonrisa perpetua, sino de una disposición interna a mirar a los ojos cuando fuera apropiado, a no apresurarse innecesariamente empujando a otros, a ocupar su espacio físico con calma y respeto en medio del inevitable caos urbano. Esta intención se tradujo en pequeños actos casi automáticos, pero conscientes. En el ascensor abarrotado de la Torre Nexus, en lugar de mirar fijamente al suelo o refugiarse en la pantalla de su teléfono, como era la norma tácita, observó brevemente los rostros a su alrededor, ofreciendo un leve asentimiento de reconocimiento a alguien cuya mirada se cruzó fugazmente con la suya. Más tarde, al cruzarse en el pasillo con un colega de otro departamento que sabía que había estado trabajando bajo mucha presión, en lugar de pasar de largo, le dijo sinceramente: «Oye, ese informe preliminar que circulaste ayer fue muy claro y útil. Buen trabajo con eso». Fue un pequeño comentario positivo, específico y no solicitado, que pareció sorprender gratamente al colega, quien le dedicó una sonrisa genuina y un «Gracias, Lena, lo aprecio». Se dio cuenta, mientras volvía a su escritorio, de que estos gestos no eran tanto un intento de arreglar la compleja maquinaria social de Ciudad Espejo, una tarea hercúlea e improbable, como una forma de alinearse ella misma con sus propios valores redescubiertos. Cada pequeña elección deliberada de amabilidad, de reconocimiento del otro, de paciencia, era una forma de vivir de acuerdo con la humanidad que sentía despertar en su interior, en lugar de simplemente reaccionar y adaptarse al frío pragmatismo del entorno. Y esta alineación interna le proporcionaba una sensación de integridad, un tipo diferente de eficiencia personal, la eficiencia del bienestar interior, que la vieja obsesión exclusiva por los números, los plazos y el rendimiento externo nunca le había podido ofrecer. Notó que, a menudo, la gente respondía positivamente a esta actitud, aunque fuera de formas mínimas. Una ceja inicialmente arqueada por la sorpresa que se suavizaba, una mirada fugaz de reconocimiento mutuo, un gracias murmurado pero sincero. No eran cambios sísmicos en la cultura corporativa, pero eran suficientes para confirmar que la conexión humana era posible, incluso bienvenida, justo bajo la superficie de la formalidad y la prisa, y lo más importante para ella en ese momento. Ella se sentía diferente al final del día, menos tensa, menos desgastada por la fricción social invisible, menos aislada y, en definitiva, más conectada con su propio sentido de humanidad y propósito. La figura de Elara y la idea del nosotros seguían siendo un faro de esperanza en el horizonte, una posibilidad atractiva, pero Lena comprendió con creciente certeza que la base de cualquier cambio colectivo significativo empezaba necesariamente por la práctica individual consistente y arraigada. Estaba aprendiendo a cultivar su propio jardín interior de compasión y conexión, regándolo con pequeñas acciones diarias, confiando en que, con el tiempo, quizás algunas semillas fértiles volaran naturalmente más allá de sus propios límites autoimpuestos. La verdadera revolución, sospechaba ahora con una convicción tranquila, no empezaba necesariamente con grandes manifiestos o protestas ruidosas en las plazas de Ciudad Espejo.
Quizás comenzaba, de forma mucho más silenciosa pero igual de poderosa, con las elecciones individuales hechas en la intimidad de la propia conciencia y expresadas en los ascensores, en los pasillos, en las cajas de los supermercados, en las interacciones cotidianas que conforman la textura real de la vida. La mañana del miércoles 16 de abril, avanzó en la torre Nexus con su ritmo implacable y predecible, mientras aquí en Cuernavaca, la noche del lunes 14 ya casi da paso al martes. Las reuniones se encadenaban como vagones de un tren sin fin. Los correos electrónicos se acumulaban en las bandejas de entrada con exigencias urgentes. La cafeína y las bebidas energéticas alimentaban la maquinaria productiva humana. Lena estaba inmersa en su trabajo de análisis, concentrada, pero la actualización de su sistema operativo interno, esa decisión consciente de operar desde la conexión y la calma, seguía activa en segundo plano, influyendo en sus microinteracciones de forma sutil pero constante. Fue Mateo, su compañero de equipo que había estado en el ojo del huracán apenas el día anterior, quien lo notó de forma más directa. Quizás porque él mismo, desde el incidente y el gesto inesperado de Elara, se sentía un poco menos a la defensiva, más sensible a las corrientes emocionales a su alrededor. Había percibido los pequeños cambios en Lena durante las últimas 24 horas. La sonrisa ofrecida al despedirse la tarde anterior, el comentario positivo que le había hecho a otro colega esa misma mañana, una cierta calma palpable en su comportamiento general, que contrastaba con la eficiencia afilada y a veces cortante que solía caracterizarla. Cerca de la hora del almuerzo, al coincidir ambos con un poco más de calma cerca de la máquina de café del piso, Mateo dudó un instante. Romper la norma de no comentar aspectos personales o cambios de humor era arriesgado en la torre Nexus, pero la curiosidad, y quizás un eco de la gratitud que aún sentía, lo impulsaron a preguntar, en voz baja para no llamar la atención no deseada. «Oye, Elena, perdona si me meto donde no me llaman, pero ¿está todo bien? Es que te noto, no sé, como diferente estos últimos días. No es nada malo, al contrario, te veo más tranquila quizás, más...» Buscaba la palabra adecuada, presente. Lena se sorprendió genuinamente por la pregunta directa y la observación. Que alguien, especialmente Mateo, hubiera notado activamente el cambio la descolocó por un segundo. ¿Era tan obvio? ¿O era que Mateo estaba más receptivo? Se recompuso rápidamente, sintiendo una pequeña oleada de calor ante la preocupación implícita en la pregunta. Ofreció una sonrisa sincera y tranquila. Texto predeterminado. Hola, Mateo. Sí, todo perfecto, de verdad. Gracias por preguntar. Hizo una breve pausa, decidiendo ser honesta pero simple, sin necesidad de entrar en detalles profundos ni mencionar a Elara directamente. Supongo que solo estoy intentando, tomarme las cosas con un poco más de perspectiva últimamente. Ya sabes, menos prisa automática, intentar estar un poco más en calma. Mateo asintió lentamente, procesando la respuesta. No indagó más, respetando la privacidad implícita, pero su expresión fue pensativa, quizás recordando la sensación de alivio que le había producido la simple y calmada amabilidad de Elara, en medio de su propio torbellino de estrés. Ver ahora a Lena, una analista conocida precisamente por su enfoque implacable en los resultados, hablando de buscar más calma y perspectiva, le resultó intrigante, incluso de una forma extraña, vagamente inspirador. Bueno, dijo finalmente, con una leve sonrisa propia. Me alegro, pues se te nota bien, es agradable. El breve intercambio, cargado de subtexto no verbalizado, dejó a Lena reflexionando mientras volvía a su escritorio con su café. Su cambio interno, su práctica silenciosa y personal, estaba empezando a ser perceptible externamente, al menos para algunos que estuvieran prestando atención. No buscaba reconocimiento ni validación externa, pero la observación espontánea de Mateo
Fue una confirmación inesperada y poderosa. Demostraba que las ondas que intentaba crear en su propio comportamiento, por pequeñas que fueran, podían llegar a la orilla de la percepción de los demás y ser vistas, incluso apreciadas. Si Mateo lo había notado, ¿quién más podría estarlo percibiendo? Aunque no lo dijera, la idea era a la vez alentadora. Su esfuerzo no era totalmente invisible y ligeramente intimidante, la sensación de ser observada, pero sobre todo, reforzaba su convicción de que el código de la compasión y la conexión consciente no solo estaba transformando su experiencia interna del mundo, sino que, muy lentamente, de forma casi imperceptible, podía empezar a influir sutilmente en la atmósfera social a su alrededor. El yo que intentaba cultivar y el nosotros potencial de un entorno más humano estaban, comprendió, mucho más interconectados de lo que había imaginado inicialmente. La tarde del miércoles 16 de abril, en la línea temporal de Lena en Ciudad Espejo, mientras aquí en Cuernavaca seguimos en la noche profunda y silenciosa del lunes 14, casi martes ya, trajo consigo una reunión de equipo convocada para discutir el avance y los crecientes obstáculos de un proyecto clave. Estas reuniones en la Torre Nexus eran, con frecuencia, campos minados de egos sensibles, agendas ocultas y una tensión competitiva apenas disimulada bajo un delgado barniz de profesionalidad forzada. Lena entró en la sala de conferencias sintiéndose más preparada que de costumbre, no solo con sus datos, sino con su nueva perspectiva. Como era previsible, pronto surgió un desacuerdo significativo. Dos de los miembros más vocales del equipo, Daniel y Sofía, tenían visiones diametralmente opuestas sobre la mejor estrategia a seguir para superar un bloqueo reciente. Daniel, un veterano en la empresa con un historial de éxitos, exponía sus puntos con una confianza férrea que rozaba la arrogancia, desestimando sutilmente, con frases como «eso ya lo intentamos» o «no creo que entiendas la urgencia», las preocupaciones que Sofía planteaba sobre los riesgos potenciales de su enfoque acelerado. Sofía, más joven pero muy competente, reaccionaba poniéndose visiblemente a la defensiva, su voz subiendo ligeramente de tono al intentar rebatir los argumentos de Daniel y sentirse menospreciada. La atmósfera en la sala empezó a cargarse de esa electricidad incómoda que precede a un conflicto abierto o a un cierre en falso. La vieja Lena, la programada por defecto por Ciudad Espejo, habría reaccionado de dos maneras posibles. Si tenía datos contundentes, habría intervenido probablemente con un análisis lógico y cortante para demostrar objetivamente quién tenía la razón, ignorando por completo la dinámica emocional y probablemente alienando a una o ambas partes. O, si la situación era más ambigua, se habría desconectado mentalmente, juzgando la discusión como una ineficiente pérdida de tiempo y esperando simplemente a que terminara para seguir con su trabajo. Pero la Lena actualizada, esa cuya perspectiva había sido sutilmente recalibrada por sus experiencias recientes, por la conexión con el Ara y por la validación inesperada de Mateo, vio la situación y a las personas involucradas de manera diferente. Vio más allá de los argumentos, vio a dos colegas apasionados por el proyecto, pero sintiéndose atacados o no escuchados. Esperó una pausa natural en el tenso intercambio. Luego, habló con una calma que sorprendió incluso a algunos de los presentes que la conocían bien. Daniel, comenzó, dirigiéndose a él directamente y con respeto. Entiendo perfectamente tu punto sobre la necesidad de actuar rápido y la eficiencia de ese enfoque que propones. Tu experiencia en situaciones similares es, sin duda, muy valiosa para todos nosotros. Hizo una pausa, asegurándose de que él registraba el reconocimiento. Luego se giró ligeramente hacia Sofía. Y Sofía, creo que tu preocupación por los riesgos potenciales que podríamos pasar por alto con esa rapidez también es muy válida y crucial. Necesitamos considerar seriamente esas posibles consecuencias antes de decidir. De nuevo, una pausa,
mirándola directamente para validar su perspectiva. Finalmente se dirigió al grupo. Quizás podríamos intentar algo. ¿Hay alguna forma de que exploremos cómo combinar la eficiencia y la experiencia que aporta Daniel con las salvaguardas y la identificación de riesgos que propone Sofía? Sofía, ¿podrías quizás desglosar un poco más los 2 o 3 riesgos principales que ves para que podamos pensar juntos en cómo mitigarlos específicamente sin detener el avance por completo? Su intervención, deliberadamente calmada, equitativa y enfocada en la síntesis en lugar de la confrontación, pareció tener un efecto casi inmediato. Fue como bajar el volumen de la tensión en la sala. Daniel pareció ligeramente sorprendido por el reconocimiento explícito de su experiencia, en lugar del habitual ataque directo a la lógica de su propuesta si alguien disentía, y su postura se relajó visiblemente. Sofía, al sentirse escuchada y validada en sus preocupaciones, también pareció bajar la guardia, su tono de voz volviendo a la normalidad. La discusión no se resolvió mágicamente en ese instante, por supuesto, pero el tono cambió radicalmente. Se volvió menos un enfrentamiento de posiciones atrincheradas y más una exploración conjunta de un problema complejo, con ambas perspectivas siendo tratadas como valiosas. Al terminar la reunión unos minutos más tarde, con un camino tentativo acordado que incorporaba elementos de ambas propuestas, Lena sintió una nueva clase de satisfacción profesional. No solo había contribuido con su análisis experto, que presentó más tarde con su habitual claridad, pero quizás con menos filo, sino que había ayudado activamente a navegar la compleja corriente humana de la reunión, facilitando un resultado más colaborativo. Se dio cuenta entonces de que la compasión y la perspectiva, el esfuerzo por ver y reconocer a todos en la sala, no solo sus argumentos o su posición jerárquica, no eran solo para interacciones sociales agradables o para sentirse bien uno mismo. Eran herramientas increíblemente poderosas y prácticas para mejorar la colaboración, la comunicación y la resolución de conflictos, incluso en el entorno altamente competitivo y a menudo despiadado de Ciudad Espejo. Pensó en el Ara y sonrió para sus adentros. Definitivamente, este nuevo código de operar tenía implicaciones mucho más amplias y profundas de lo que había imaginado inicialmente. Ya no era solo un proyecto personal de bienestar o de integridad ética. Empezaba a sentirse, de forma muy tangible, como una forma más inteligente, más efectiva y, en última instancia, más sostenible de trabajar y vivir. La pregunta ahora era: ¿sería posible que otros también empezaran a verlo así si se exponían a ello? Mientras la tarde del miércoles, 16 de abril en la línea temporal de Ciudad Espejo, declinaba lentamente, proyectando largas y dramáticas sombras desde la imponente Torre Nexus, y mientras aquí en Cuernavaca, México, la noche del lunes 14, ya cede el paso a la madrugada incipiente del martes 15, Lena se encontró repasando mentalmente los momentos clave de la reunión de equipo, pero esta vez lo hacía de una forma diferente. No con la habitual autocrítica buscando fallos en su argumentación, ni con la frustración residual por las dinámicas de poder, sino con una especie de fascinación analítica, casi como si estuviera estudiando un sistema complejo que acababa de empezar a entender. Su intervención no había sido particularmente elocuente, ni emocionalmente efusiva, ni siquiera había aportado la solución técnica definitiva en ese momento. Simplemente había intentado algo radicalmente distinto en ese contexto: reconocer explícitamente la validez y el valor de cada perspectiva enfrentada, antes de buscar un punto medio. Había intentado ver a Daniel y a Sofía, no solo como portadores de argumentos opuestos, sino como personas con preocupaciones y experiencias legítimas. Y, para su propia sorpresa, había funcionado notablemente bien. Había cambiado la química de la sala. ¿Por qué? Empezó a analizarlo con su mente lógica. Al validar a Daniel en su experiencia y a Sofía en sus preocupaciones,
había reducido significativamente su necesidad intrínseca de defenderse, de atrincherarse en sus posiciones. Al sentirse reconocidos y respetados, incluso en medio del desacuerdo, se creó un espacio psicológicamente más seguro, y en ese espacio más seguro, ambos parecieron más dispuestos a bajar la guardia, a escuchar realmente al otro y a considerar alternativas que no fueran estrictamente las suyas. La energía del conflicto se había redirigido sutilmente hacia la colaboración. Antes de que terminara oficialmente la jornada laboral, sintió una necesidad casi imperiosa de compartir esta pequeña victoria, esta pieza clave del rompecabezas que sentía que acababa de encajar. Buscó a Elara con la mirada entre los cubículos y la encontró recogiendo sus cosas para marcharse. Se acercó con una energía diferente, más segura que la última vez. «Elara, ¿tienes un segundo rápido antes de irte?», preguntó Lena con una sonrisa espontánea. Elara, que estaba guardando su libro en el bolso, asintió amablemente. «¿Qué pasa, Lena?». «Solo quería comentarte algo», dijo Lena, bajando un poco la voz por la costumbre del entorno. «Tuve esa reunión algo tensa hoy, la del proyecto Hydra. ¿Recuerdas que te comenté los problemas?». Elara asintió. «Bueno, la cosa se puso difícil entre Daniel y Sofía, y recordé nuestra conversación de ayer, lo de ver a la gente. Así que intenté eso. Intenté reconocer sus puntos de vista, asegurarme de que ambos se sintieran escuchados antes de intentar buscar una solución. Y de verdad, Elara pareció funcionar. Cambió completamente el tono de la discusión. Logramos salir de allí con un acuerdo y sin resentimientos». Elara escuchó con atención, y una sonrisa de profunda y tranquila comprensión se dibujó en su rostro. No había sorpresa en su mirada, sino una cálida confirmación. «Me alegro muchísimo por ti y por el equipo, Lena», dijo con sinceridad. «Y no me sorprende en absoluto que funcionara. Cuando la gente se siente genuinamente vista, escuchada y respetada en su humanidad, no solo juzgada por su función, su argumento o su supuesta utilidad, suele estar mucho más dispuesta a colaborar, a ser flexible, a encontrar soluciones juntos, ¿no crees?». Hizo una pausa reflexiva. Es curioso cómo algo tan simple en esencia como el reconocimiento mutuo puede desbloquear tanto potencial creativo y colaborativo que normalmente queda ahogado por el miedo o la defensividad. No lo dijo como si estuviera impartiendo una lección, sino como una simple observación compartida de cómo funcionan, o podrían funcionar, las cosas. Más tarde, mientras recogía sus propias cosas para irse, Lena se cruzó brevemente con Sofía en el pasillo. Sofía le dedicó una sonrisa rápida y sincera. «Oye, Lena, gracias por tu ayuda en la reunión de hoy. Fue útil tu perspectiva para calmarnos un poco y encontrar una salida». Fue un pequeño reconocimiento espontáneo que confirmó aún más el impacto positivo de su enfoque. Lena asintió, procesando la confirmación de Elara y el comentario agradecido de Sofía. Esto iba mucho más allá de la simple ética personal o del bienestar individual. Era, concluyó con una creciente convicción, una forma demostrablemente más inteligente y efectiva de operar, incluso en términos de resultados puramente profesionales. Reducir la fricción interpersonal innecesaria, fomentar un clima de seguridad psicológica, donde las ideas, incluso las disidentes, pudieran expresarse, validar perspectivas diversas para enriquecer la solución final. Todo ello conducía, potencialmente, a mejores decisiones, a una colaboración más fluida y, en última instancia, a mejores resultados. Era una eficiencia más profunda, más humana y, sospechaba, mucho más sostenible a largo plazo que la mera velocidad impuesta o la victoria pírrica de una única visión dominante. Quizás, pensó mientras esperaba el ascensor, el código de la compasión y el reconocimiento no era una alternativa blanda o ingenua al código pragmático y a menudo brutal de Ciudad Espejo. Quizás era en realidad una versión superior,
una actualización necesaria que el sistema aún no había reconocido. La pregunta que ahora flotaba en su mente era más compleja. ¿Cómo se podía instalar o fomentar esa actualización de forma más amplia en un sistema tan complejo, tan grande y tan resistente al cambio? El viaje de regreso a casa esa tarde de miércoles, 16 de abril, en la línea temporal de Ciudad Espejo, mientras la madrugada del martes 15 apenas despunta sobre Cuernavaca, fue inusualmente reflexivo para Lena. La pregunta surgida tras su conversación con Elara y la experiencia en la reunión resonaba insistentemente en su mente, como un problema de lógica que no lograba resolver del todo. ¿Cómo se podía instalar una actualización tan fundamental, una basada en la compasión y el reconocimiento mutuo, en el vasto, complejo y a menudo hostil sistema operativo de Ciudad Espejo? Su mente analítica, entrenada en buscar patrones y soluciones eficientes, descartó rápidamente las respuestas simplistas que la propia cultura de la ciudad podría ofrecer. Un mandato corporativo desde las altas esferas de la Torre Nexus para ser más amables sería recibido, en el mejor de los casos, con cinismo y considerado una pérdida de tiempo. Una campaña publicitaria de buenas vibras en las pantallas de la ciudad sería superficial y olvidada al instante. El sistema, tal como estaba configurado, parecía diseñado precisamente para resistir, o al menos ignorar, cualquier cambio que no optimizara directamente las métricas tradicionales que valoraba por encima de todo: beneficio económico, eficiencia medible, poder individual, estatus. Entonces, ¿cómo ocurría el cambio real y profundo en sistemas como este? Se dio cuenta de que la clave no residía en el control jerárquico, sino en algo más sutil y distribuido: la influencia. Reflexionó sobre su propio proceso reciente. ¿Cómo había comenzado su transformación? Observando a Elara, viendo una forma diferente de actuar que resonó en algo dentro de ella. ¿Cómo se había reforzado esa semilla? Experimentando ella misma los resultados positivos de actuar de forma similar y, crucialmente, siendo observada y validada por Mateo. Vio un patrón emergente: observación de una alternativa, experimentación personal, validación interna o externa, propagación potencial. Mientras preparaba una cena sencilla en la quietud de su apartamento, miró su teléfono. Estuvo tentada por un momento de enviarle un mensaje rápido a Elara, algo directo y al grano, como solía ser ella. Estuve pensando, ¿cómo crees que estas pequeñas cosas que hacemos pueden realmente escalar o generar un impacto significativo en un lugar como este? Pero dudó. La pregunta parecía demasiado grande, demasiado estratégica, quizás incluso inapropiada para la naturaleza orgánica y personal de lo que sentía que estaban haciendo. Casi pudo escuchar la respuesta tranquila y sabia de Elara en su mente, una extrapolación basada en sus breves pero significativas conversaciones. Quizás no escalan de la forma en que escalamos los proyectos aquí en la Torre, Lena. Tal vez no se trata de imponer un crecimiento planificado. Quizás estas cosas crecen de otra manera, más como plantas en un jardín que ha estado descuidado mucho tiempo. Una semilla aquí, otra allá, que alguien planta simplemente porque siente que debe hacerlo, porque es lo correcto para esa persona. Si el terreno interior de los demás es fértil, si en el fondo anhelan algo diferente a la frialdad habitual, esas semillas arraigan y, con el tiempo, se extienden. Solo podemos realmente cuidar nuestro propio jardín con la mayor autenticidad posible y esperar que su simple existencia, su pequeño florecimiento, inspire a otros a empezar a cultivar el suyo propio. Lena tradujo esa hermosa metáfora a su propio lenguaje de sistemas y redes. La ciudad, la torre, las organizaciones eran redes complejas de interacciones humanas. El cambio significativo rara vez se imponía con éxito desde un único centro de control. Más bien, se propagaba a través de la red,
de nodo a nodo. Individuos como Elara, y quizás ahora empezaba a aceptarlo, ella misma, estaban actuando como nodos que demostraban un protocolo de interacción alternativo, uno basado en el reconocimiento, la empatía y la conexión genuina. Si suficientes nodos en la red adoptaban y transmitían activamente este nuevo protocolo, la dinámica general de la red podría empezar a cambiar, lentamente, orgánicamente, sin necesidad de una directiva centralizada ni una revolución ruidosa. La clave absoluta, entendió con una certeza creciente, era la autenticidad de esos nodos. El cambio se propagaba no porque fuera una estrategia inteligente o una orden, sino porque era real, porque otros podían ver y sentir sus beneficios, tanto internos para el individuo como externos en la calidad de las interacciones, en acción. No era una máscara que se ponía, era una forma de ser que se elegía y se practicaba. Así que el cómo escalar no residía en diseñar un plan maestro de implementación masiva. Residía en la suma exponencial de innumerables elecciones individuales auténticas y consistentes. Su tarea principal, entonces, no era preocuparse por diseñar la estrategia de despliegue para toda Ciudad Espejo. Su tarea era seguir siendo un nodo activo, consciente y auténtico en su propia esfera de influencia. Seguir practicando y depurando su propio código, línea por línea, interacción por interacción. Y quizás, solo quizás, empezar a buscar activamente, o simplemente a estar más atenta, para reconocer a otros posibles nodos en la vasta y compleja red de Ciudad Espejo. Existirían más Elaras silenciosas, más Mateos receptivos, más Sofías agradecidas esperando conectar. El jueves 17 de abril amaneció en Ciudad Espejo, con la promesa rutinaria de otra jornada intensa y competitiva, mientras aquí en Cuernavaca, México, la madrugada del martes 15 avanza inexorablemente. Para Lena, sin embargo, la rutina diaria, aunque externamente similar, había adquirido una nueva capa de significado y propósito. Además de cumplir con sus exigentes tareas analíticas y practicar conscientemente su emergente código personal de conexión y reconocimiento, ahora llevaba consigo una nueva directiva interna, una especie de búsqueda silenciosa. Buscar señales, por sutiles que fueran, de otros nodos en la red. Otros individuos que parecieran operar, aunque fuera de forma intermitente o inconsciente, bajo principios similares. Su radar social, antes enfocado casi exclusivamente en detectar amenazas, oportunidades de eficiencia o errores lógicos, estaba ahora sintonizado en una frecuencia diferente, más sensible a las cualidades humanas. Ya no solo registraba la eficiencia o la falta de ella, la frialdad calculada o los raros e inesperados destellos de calidez. Buscaba activamente patrones de comportamiento que sugirieran una resonancia con los valores que ella misma estaba intentando cultivar con esfuerzo. La empatía genuina expresada en acciones, la paciencia inesperada en situaciones de estrés, la integridad silenciosa frente a la presión, el reconocimiento del otro ser humano más allá de su función o utilidad inmediata. Observaba con una atención más enfocada durante sus interacciones y sus trayectos por la torre. ¿Quién escuchaba realmente en las reuniones, intentando comprender, en lugar de solo esperar ansiosamente su turno para hablar o refutar? ¿Quién mostraba consistentemente una consideración extra, un trato respetuoso, hacia el personal de servicio, de limpieza o de seguridad, a menudo tratados como invisibles? ¿Quién se tomaba un momento extra para explicar algo pacientemente a un colega confundido o nuevo, sin rastro de condescendencia? ¿Quién expresaba, aunque fuera muy sutilmente o entre líneas, una cierta insatisfacción con la deshumanización reinante del sistema, un anhelo por algo diferente? La señal llegó esa misma mañana, de forma inesperada. Mientras esperaba su turno para usar una de las impresoras compartidas de alta velocidad del piso, vio a David, un diseñador gráfico de otro equipo a quien apenas conocía de vista, un tipo generalmente tranquilo y reservado.
agacharse rápidamente y sin dudarlo para ayudar a una colega de su propio equipo que acababa de tropezar aparatosamente cerca de allí, esparciendo una carpeta llena de bocetos y papeles por el suelo. No fue solo el acto reflejo de ayudar lo que llamó la atención de Lena, ya que incluso en Ciudad Espejo, alguien podría hacerlo por pura formalidad. Fue la forma en que David lo hizo, con una calma genuinamente tranquilizadora, sin aspavientos ni comentarios irónicos, diciendo en voz baja: «Tranquila, no pasa nada. A todos nos ocurre alguna vez», mientras recogía los papeles con cuidado y método, asegurándose de que estuvieran razonablemente en orden antes de devolvérselos con una pequeña sonrisa empática. No había el menor rastro de impaciencia por la interrupción, ni de superioridad condescendiente en su gesto. Solo humanidad simple y eficaz. Lena sintió un clic interno, un momento de reconocimiento silencioso y casi electrizante. «Ahí hay otro», pensó para sí misma, con una mezcla de sorpresa y validación. No sabía absolutamente nada de la vida personal de David, ni de sus creencias o motivaciones profundas. Pero esa acción concreta, esa forma espontánea de responder con decencia y humanidad genuina, en medio de la prisa habitual de la mañana, era una señal clara, un indicador de que David operaba, al menos en ese momento, con un protocolo de interacción similar al que ella y Elara intentaban seguir. Mentalmente, con la precisión de la analista que aún era, añadió a David a su corta pero creciente lista de nodos potenciales en la red de la Torre Nexus. Elara, el nodo original confirmado. Mateo, un nodo receptivo, sensibilizado, potencialmente activable en el futuro. Y ahora David, un nodo activo observado en acción. La red, que hasta hacía poco le parecía invisible y puramente teórica, empezaba a tener rostros concretos, a sentirse más real, más tangible. Ver a David actuar así, de forma tan natural y desinteresada, reforzó poderosamente la idea de que ella y Elara no eran necesariamente excepciones extrañas o aisladas en la vasta y compleja maquinaria humana de Ciudad Espejo. Había otros, quizás muchos otros, operando silenciosamente bajo el radar de la cultura dominante, cada uno cultivando a su manera su pequeño jardín de humanidad en medio del asfalto. La pregunta ahora evolucionaba de nuevo en la mente de Lena. Ya no era solo si existían otros nodos, sino ¿cómo podrían estos nodos dispersos y quizás inconscientes de la existencia de los demás empezar a reconocerse mutuamente? ¿Cómo podrían conectar, aunque fuera sutilmente? ¿Cómo podrían, quizás, empezar a amplificar mutuamente su influencia positiva, creando una red de apoyo invisible pero real, una red de cambio más resiliente y, eventualmente, más visible? El potencial estaba allí, latente y distribuido en la red humana de la ciudad. Solo necesitaba ser activado. La imagen clara y reconfortante de David, ayudando a su colega con los papeles caídos, permaneció con Lena como un eco positivo durante las siguientes horas de ese jueves, 17 de abril en Ciudad Espejo, mientras aquí en Cuernavaca, México, la madrugada del martes 15 ya está bien establecida y la ciudad duerme. Era la prueba viviente, la confirmación que su lado analítico necesitaba de que su teoría sobre los nodos de compasión dispersos no era solo una construcción mental esperanzada. Existían. Pero la pregunta clave seguía flotando en su conciencia. ¿Cómo pasar de la simple observación a distancia al reconocimiento mutuo, a la conexión real, por mínima que fuera? ¿Cómo tejer los hilos de esa red potencial? Sintió, con una intuición creciente nacida de sus propias experiencias recientes, que la respuesta, al igual que con la práctica de la compasión misma, residía en la acción deliberada, por pequeña y quizás incómoda que pudiera parecer al principio. Decidió que, si se presentaba una oportunidad natural, sin forzarla, intentaría establecer un mínimo puente con David. No necesitaba ser una conversación profunda, ni un intercambio de filosofías vitales. Bastaría con un simple acto de reconocimiento humano.
La oportunidad surgió esa misma tarde, de la forma más mundana posible. Ambos coincidieron, junto con un par de personas más, rellenando sus tazas en una de las máquinas de café estratégicamente ubicadas en el piso. Hubo un momento de silencio funcional mientras esperaban que el café terminara de gotear. El tipo de silencio que en Ciudad Espejo solía llenarse mirando el teléfono o evitando activamente el contacto visual. Lena respiró hondo discretamente. El protocolo habitual de la Torre Nexus y el de su viejo yo habría sido ignorar a David o, como mucho, ofrecer un asentimiento impersonal. En lugar de eso, eligió romper conscientemente ese molde de indiferencia cortés. «Hola, David», dijo Lena, girándose ligeramente hacia él y ofreciendo una sonrisa abierta y tranquila. Sabía que él probablemente no supiera su nombre, así que añadió: «Soy Lena. Trabajo en el equipo de análisis de datos, en aquella esquina». Él levantó la vista de la máquina, asintiendo con la cabeza en señal de reconocimiento vago. «Hola», respondió escuetamente, pero sin hostilidad. Lena continuó, refiriéndose al incidente de la mañana de forma directa pero amable, manteniendo un tono ligero. «Oye, disculpa que comente, pero no pude evitar ver lo que hiciste esta mañana con Ana, tu compañera, cuando se le cayeron todos esos bocetos junto a la impresora». Hizo una pausa. «Fue un gesto muy amable y paciente de tu parte. Se agradece ver eso. No todos se habrían detenido así con tanta calma». David pareció genuinamente sorprendido por el comentario, quizás no acostumbrado en absoluto a que se reconocieran verbalmente esos pequeños actos cotidianos de decencia. Un ligero rubor subió por su cuello. «Ah, eso», murmuró, encogiéndose un poco de hombros como quitándole importancia. «Bueno, no fue nada, de verdad, un lío de papeles». Hizo una pausa, luego añadió algo más, quizás animado por la sinceridad en la voz de Lena, mirándola brevemente a los ojos. «Pero gracias por decirlo, Lena. Supongo que... bueno, hay que intentar ayudarse cuando se puede, ¿no? Este sitio ya es bastante intenso de por sí». Esa última frase, esa pequeña admisión compartida sobre la naturaleza del entorno, fue una revelación sutil pero significativa, una pista de su propia percepción crítica, una pequeña vulnerabilidad ofrecida. Lena sintió una pequeña chispa de éxito, de conexión lograda. Había tendido un puente, por minúsculo que fuera. Había reconocido activamente a otro nodo potencial, y él, a su manera modesta, no solo había respondido positivamente, sino que había ofrecido una pequeña señal de resonancia. «Sí, totalmente de acuerdo», respondió ella simplemente, validando su comentario con una sonrisa cómplice. «A veces parece que se nos olvida lo básico». Tomó su taza de café que ya estaba lista. «Bueno, que tengas buena tarde, David». «Igualmente, Lena. Gracias de nuevo». El intercambio completo no duró más de un minuto, pero mientras Lena volvía a su escritorio, sintió que había tejido un hilo invisible pero real entre dos puntos de su creciente mapa mental de la red de humanidad dentro de la torre. Había actuado sobre su intención de conectar. Quizás así era como empezaba la instalación de esa actualización del sistema. No con grandes manifiestos ni planes estratégicos complejos, sino con millones de pequeños actos de reconocimiento mutuo entre aquellos individuos que, consciente o inconscientemente, intentaban operar con un código diferente. Un saludo intencionado aquí, un agradecimiento específico allá, una palabra amable que validara una acción compasiva observada. Cada conexión establecida, por tenue que fuera al principio, fortalecía la red invisible, haciéndola un poco más densa, un poco más real, un poco más resiliente frente a la fría lógica dominante. Lena sintió una oleada de optimismo cauto pero potente. Si había podido encontrar y conectar, aunque fuera brevemente, con el Ara, y ahora establecer este primer contacto con David, ¿cuántos más podría haber por ahí, esperando ser vistos, esperando conectar?
¿Y qué podría pasar si esos hilos individuales comenzaran a entrecruzarse con más frecuencia, creando un tejido de apoyo mutuo y humanidad compartida justo bajo la superficie de la imponente y fría ciudad espejo? El potencial, sintió, era enorme y apenas comenzaba a vislumbrarlo. Esa noche de jueves, 17 de abril en la cronología interna de Ciudad Espejo, un tiempo y lugar ya muy lejanos del lunes 14, casi martes que marca nuestro reloj ahora mismo aquí en Cuernavaca, Lena miró por la ventana de su apartamento. Abajo, las luces de la metrópoli trazaban sus patrones familiares de actividad y movimiento incesante. Pero esta noche, Lena veía algo más que solo los patrones físicos de luces y sombras. Veía también, como en un reflejo superpuesto, el contorno de una profunda transformación interna que había tenido lugar en apenas unos días. La analista puramente lógica y eficientista, esa mujer que se movía por los pasillos de la Torre Nexus como una pieza más en un engranaje frío y bien aceitado, preocupada principalmente por sus métricas y su propia supervivencia en la jungla corporativa, había empezado a dar paso a alguien diferente. Alguien que veía no solo datos y funciones, sino personas con historias, miedos y anhelos. Alguien que empezaba a entender que la verdadera eficiencia, la que construye y sostiene a largo plazo, debía incluir necesariamente el bienestar y la conexión humana, no descartarlos como externalidades irrelevantes. Alguien que había descubierto, para su propia sorpresa intelectual y emocional, que la compasión, esa cualidad a menudo ridiculizada como blanda o ingenua en Ciudad Espejo, no era una debilidad, sino una fuente inesperada de fortaleza personal, de propósito vital y hasta de inteligencia práctica y social. Pensó en el Ara, en su calma inspiradora y su sabiduría sencilla. En Mateo, cuya receptividad y cambio sutil demostraban que la gente podía ser tocada y transformada por la amabilidad inesperada. En David, cuya acción espontánea y genuina confirmaba que no estaban solas en su deseo de operar desde un lugar más humano. La red era invisible, informal, sin nombre ni estructura organizativa. Pero Lena sentía su existencia con una certeza creciente, su potencial latente. Una red tejida con hilos sutiles pero fuertes de reconocimiento mutuo, de pequeños actos de bondad valientes, de elecciones conscientes y repetidas por la conexión por encima de la indiferencia. Este camino incipiente no había eliminado mágicamente los desafíos inherentes a vivir y trabajar en un entorno tan exigente y a menudo impersonal como Ciudad Espejo. La presión seguía existiendo, las métricas seguían importando, la gente difícil seguía estando ahí. Pero había cambiado radicalmente su experiencia subjetiva de esa realidad. La soledad disfrazada de independencia autoimpuesta había disminuido notablemente. El estrés crónico derivado de la competencia constante se veía ahora matizado por momentos frecuentes de conexión genuina que actuaban como bálsamo. Había encontrado un sentido de propósito que trascendía el mero cumplimiento de objetivos trimestrales o el ascenso en la jerarquía. Su vida, se dio cuenta con una claridad tranquila, era objetiva y subjetivamente mejor, más rica, más significativa, más alineada consigo misma. Simplemente por haber empezado a escuchar y a intentar practicar, torpemente al principio, pero con creciente convicción, esa antigua y revolucionaria enseñanza: amar, o al menos intentar ver, reconocer y tratar al prójimo como a uno mismo. Sabía que el camino era largo y que apenas había dado los primeros pasos. Ciudad Espejo no se transformaría de la noche a la mañana por los esfuerzos de unos pocos individuos. Habría, sin duda, días difíciles por delante, recaídas en viejos hábitos de cinismo o aislamiento, encuentros desalentadores con la hostilidad o la indiferencia, momentos inevitables de duda. Pero la diferencia fundamental era que ya no se sentía como una anomalía, luchando sola y en secreto contra un sistema monolítico e invencible. El susurro de la compasión,
Esa idea que había comenzado con la simple acción de Elara, que había resonado profundamente en ella y que ahora empezaba a detectar y a conectar en otros como David, estaba demostrando tener una fuerza silenciosa pero persistente. Quizás la compasión no necesitaba escalar de forma masiva y controlada como un producto comercial. Quizás simplemente necesitaba ser vivida, auténticamente, consistentemente, valientemente, por suficientes personas dispuestas a actuar como nodos conscientes de humanidad en sus propias esferas. Quizás así, gota a gota de empatía, conexión a conexión significativa, el vasto y a menudo frío océano de indiferencia de Ciudad Espejo podría, muy lentamente, empezar a cambiar su temperatura, calentado desde dentro por la red creciente y resiliente de corazones que elegían ver y conectar. El potencial estaba allí, esperando despertar,